Hay tres oficios en el Antiguo Testamento designados por Dios para representar su presencia en la tierra. Uno de ellos es el oficio de profeta. El profeta es alguien que habla por Dios. El profeta representa a Dios delante de los hombres. El otro oficio dado por Dios es el de sacerdote, pero el sacerdote más bien representaba al hombre delante de la presencia de Dios. Y el tercer oficio designado por Dios es el de rey. El rey representa la autoridad de Dios. Hablo del rey tal como se presenta en el Antiguo Testamento. El primero de los reyes de Israel fracasó, estrepitosamente fracasó, y Dios lo quitó del trono y nunca un descendiente suyo se sentó en el trono. Hablo de Saúl, aquel que Dios quitó, erradicó del trono, y Dios entregó ese trono a David, para que David reinase en el nombre de Dios como rey de paz y de justicia. Y de la simiente de David viene el Mesías. Cuando el Mesías regrese a la tierra a reinar, él reinará en justicia, en paz y en santidad. Pero el sacerdote estaba designado por Dios para representar a Dios en la tierra mediante el ministerio sacerdotal con sacrificios y toda una descendencia aprobada por Dios para adorar a ese único Dios vivo y verdadero. Pero los reyes de Israel se corrompieron y también se corrompieron los sacerdotes. Triste situación, y esto trajo calamidad y miseria a la nación escogida por Dios. Soy Luis Carballosa. Ahora comento con vosotros en el libro del profeta Oseas, capítulo 5, versículos del 1 al 6. Oseas habla de Dios como salvador de su pueblo, el Dios que tiene misericordia de la nación escogida y que da a la nación la oportunidad del privilegio de alzar sus ojos al cielo y buscar la presencia del único Dios vivo y verdadero. Capítulo 5, versículo 1. Voy a comentar del 1 al 6. Dice el versículo 1, sacerdotes, oíd esto y estad atentos, casa de Israel y casa del rey, escuchad, porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpah y red
tendida sobre Tabor, el monte Tabor. Es decir, Dios está haciendo un llamado a su pueblo a través de los sacerdotes, de aquellos responsables de dirigir la vida espiritual de la nación. Y haciendo víctimas, dice el versículo 2, han bajado hasta lo profundo. Por tanto, yo castigaré a todos ellos. Dios va a traer disciplina y juicio a un pueblo que ha dado las espaldas a su Dios y se ha corrompido. El estamento sacerdotal se ha corrompido. Los sacerdotes se han corrompido. Jezabel y Acab en el norte de Israel, las 10 tribus se habían corrompido adorando a Baal o a los Baales, y esto desagradó tremendamente a Dios. Versículo 3 dice: yo conozco a Efraín. Efraín se refiere a las 10 tribus del norte, e Israel también se refiere a esas 10 tribus del norte. No me es conocido. Dios desconoce a su propio pueblo. El pueblo ha abandonado a Dios y Dios abandona a ese pueblo a juicio. Dice: porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. Efraín, las 10 tribus del norte, lo mismo que Israel, se refiere a lo mismo. Efraín es Israel, las 10 tribus del norte que se han corrompido en la idolatría y por medio de la idolatría. No piensan en convertirse a su Dios, es decir, están viviendo en indiferencia. Dice el versículo 4, no piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. Qué terrible que ese pueblo escogido por Dios, bendecido por Dios, santificado por Dios, y al cual Dios envió profetas que les predicasen la ley de Moisés y les enseñasen el camino de justicia. Ahora ese pueblo está viviendo en fornicación, en iniquidad, en pecado, y dice allí: y no conocen a Jehová. Tremenda acusación. Versículo 5 dice: la soberbia de Israel le desmentirá en su cara. La soberbia de Israel le dirá: no estáis adorando al único Dios vivo y verdadero, aunque ellos externamente decían hacerlo. Dios mira el corazón. La soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado, y Judá tropezará también con ellos. Aunque Dios ha salvado y ha de salvar un remanente de la tribu de Judá. Recuérdese que cuando las tribus se dividieron, 10 tribus fueron hacia el norte y 2 quedaron en el sur, Judá y Benjamín. Pero Judá también se contamina por el pecado de Israel y Efraín. El pasaje termina en el versículo 6 diciendo:
con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová y no le hallarán. Se apartó de ellos. Ellos andarán deambulando con sus vacas, sus ovejas, sus otros animales, pero Dios se desentiende de ello. Dios se apartó de ellos a causa del pecado. El pecado trae separación de Dios. Querido hermano, querida hermana, alza tus ojos al cielo. Alcemos nuestros ojos al cielo y busquemos al único Dios vivo y verdadero, al Dios santo, al Dios glorioso, al Dios que bendice y que nos recibe cuando venimos a Él con un corazón limpio. Busquemos a ese Dios único, vivo y verdadero, para su gloria y su honra. Amén y amén.